Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena. El día de hoy es un día triste todavía para todos los pamboleros del mundo y es que, como ustedes bien lo saben, apenas hace un par de días se nos adelantó en el camino el gran Diego Armando Maradona, ícono, figura, todo un personaje del cual sin duda vale la pena hablar largo y tendido. Y hoy le rendimos un pequeño pero muy sentido homenaje al exastro argentino, el cual sin duda es mucho más que merecido y también estoy seguro que por más que nos deshagamos en alabanzas nos vamos a quedar cortos para hablar de este figurón internacional, pero bueno, vamos a hacerlo con todo el respeto, todo el cariño que evidentemente le profesamos a este gran exjugador. Y pues para ello nos dimos a la tarea de invitar a grandes amigos, compañeros, a los cuales evidentemente les agradecemos enormemente que hayan aceptado la invitación para hablar un poco del 10 el día de hoy con nosotros. Comienzo con Rubén Zamora. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan. También a todos los compañeros aquí en el panel. Gracias por la invitación. Pues sí, bien lo dices, ¿no? Creo que es un todavía, y pasarán creo que días, meses o hasta años, y no nos quedará el 20 de la partida de un astro, ¿no? Porque estamos hablando, creo que del mejor de toda la historia. Digo, puede estar la polémica con el tema de si Pelé, Maradona, pero estás hablando de los dos mejores de la historia, ¿no? Entonces, pues se va físicamente una persona que dejó un legado importante, que digo, afortunadamente en lo personal me tocó verlo jugar ya algún tiempo en Nápoles, en sus últimas épocas en Nápoles, en lo demás, pero creo que y a partir de ahí, pues ya siguiendo su carrera, entonces es como si se fuera un Michael Jordan, un Joe Ujú. Montana, entonces de ese calibre, y estoy hablando de lo deportivo, o sea, me quedo corto en lo deportivo, porque Maradona fue un fenómeno social y cultural y a nivel mundial. Totalmente de acuerdo, de eso vamos a estar hablando un poquito en lo que resta de este programa. Saludo ahora con muchísimo gusto a Iván Ruiz, al cual de igual forma le agradecemos que esté con nosotros esta noche. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues atorado en el tráfico, como tú ves. Muchísimas gracias, Juan, Fernando, Hugo, Pibe. Eh, es triste porque creo que todavía no entendemos la magnitud de las cosas de lo que sucedió con Diego Armando Maradona. No entendemos qué es la pasión que encarna Maradona, qué es lo que hace que el número 10 tenga eh, eh, esa aura, ese mito tan importante. No es cualquier persona, no es cualquier jugador de fútbol, no se murió alguien que solamente regó en el campo talento, ¿no? Es como si se hubiera muerto, no digo Dios, pero quizás sí alguien, un profeta llegado a la tierra, ¿no? Para los argentinos. Para los argentinos es muy importante entender que la argentinidad es lo máximo para ellos, ¿no? Ser argentino es lo máximo. Y Diego Armando Maradona era el hombre que representaba la argentinidad en todos lados, tanto dentro y fuera de la cancha. Creo que es el máximo exponente de la argentinidad en el mundo entero. Si alguien quiere entender lo que es ser un pampero, lo que es ser un argentino, ese era Diego Armando Maradona, tanto en la vida privada como en la pública. Entonces esperemos que podamos hablar más a fondo de eso. Sin duda alguna, saludo por último, pero no por ello menos importante, a Hugo Carrión. Hugo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas noches, muchachos, qué gusto compartir con ustedes. Pibe, hace tiempo que no te veía, un abrazo. Nada, pues sí, sinceramente todavía no te caen las fichas de lo que hemos vivido en las últimas horas, ¿no? Fue choqueante, esa es la palabra, ¿no? En un día en el que te preparabas para ver buenos partidos de Champions, hoy yo les puedo Ujú. asegurar que si les pregunto de qué partido se acuerdan ese día, no se acuerdan. La verdad es que Maradona opacó absolutamente todo. Y bueno, hay mucho que contar. Un programa, una serie de entrevistas, un libro, una publicación periódica no va a alcanzar, nunca va a ser suficiente para hablar de Maradona, porque dentro de Maradona había otros Maradonas, ¿no? Y hablo no de la parte fuera de la cancha, sino de justamente lo que a nosotros nos gusta, por lo que nosotros nos volvimos fanáticos incluso hasta del fútbol, ¿no? En mi experiencia personal puedo decirte que
gracias a Maradona empecé a ver el fútbol de otra manera, a sentirlo de otra manera, a seguirlo desde el Nápoles, ¿no? Y ustedes que me conocen un poco lo saben muy bien, entonces esto ha agregado otros vínculos que desde chico he tenido, entonces sí fue una pérdida. Si les digo que no estuve triste en ese momento, les mentiría, ¿no? Y creo que cualquiera de los que estamos aquí ahora, hay mucha gente alrededor del mundo que se encarga del periodismo deportivo y sobre todo el fútbol. Es una noticia que lo entristeció muchísimo. Me sorprende ver imágenes en Argentina de los relatores, cronistas que regularmente hemos visto durante estos últimos años con una personalidad fuerte, que se quebraran con la noticia, ¿no? Eso es lo que era Maradona, mucho más allá de la cancha. Coincido con ustedes, con José Iván, con el pibe, del legado que dejan no solo para la pelota, sino para la cultura. Es un fenómeno cultural y bueno, aquí estamos para platicar con ustedes. Como siempre, Juan, gracias por la invitación. Al contrario, Hugo, qué gusto que estés con nosotros. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Por supuesto, saludar a Iván, a Hugo, al pibe. Así es, vamos a tocar varios puntos sobre esta situación del fallecimiento de Maradona, que pues conmociona al mundo. El diario El Clarín es el primero que da como oficial la muerte del astro argentino. Los demás medios todavía tardaron mucho en dar la palabra, ¿no? Maradona ha muerto, Maradona ha fallecido, y ya después, bueno, la noticia se replica a nivel mundial. Pues obviamente no lo crees, no te cae el 20, como que todavía falta información, pero bueno, al final de cuentas, pues ahora sí que pasa o trasciende ahora a lo que el tiempo, ¿no? Vuelva a revalorizar, porque lo que sucedió con Maradona, en todo lo que hizo dentro y fuera de la cancha, lo que construyó en Nápoles prácticamente él, lo que logra y lo que emana con Argentina en 1986 y de esa muchas más cosas. Sí, sin duda alguna. Y bueno, quisiera comenzar, Rubén, preguntándote, en tu opinión, si tú en un momento dado, digamos, viniera alguien de otro planeta, viniera alguien que evidentemente no tiene idea de la historia humana y de repente se enterara de esta noticia y te preguntara quién fue Diego Armando Maradona, ¿tú qué le dirías a este ser? Porque obviamente hoy en el mundo moderno es prácticamente imposible que nadie sepa quién fue Diego Armando Maradona. Por ello planteo este escenario. Si dependiera de ti, ¿qué respuesta darías? ¿Quién fue para ti Diego Armando Maradona? El fútbol. El fútbol, creo que con esa palabra lo defino todo y me estoy nada más yendo al tema deportivo. Todos tenemos como de referencia, digo, a mí me tocó esta generación de Hugo, del mismo Maradona, del Milán, bueno, de los holandeses en el Milán, los alemanes en el Inter, de esa Juve de Platini, entonces figurones que son a nivel históricos, pero lo que hizo Diego Armando era un adelantado a su época. Entonces verlo era un deleite, ¿no? Fueras o no fueras argentino, te gustara o no te gustara el fútbol. Si a una persona que no le gustara el fútbol le ponías un video de Maradona y se quedaba impactado. O sea, hay gente que no le gustaba el fútbol y que empezó a verlo y nada más por el hecho de Diego Armando Maradona, por ver lo que hacía con una pelota Maradona, era que le tomó el gusto a este deporte. Entonces creo que fútbol es igual a Diego Armando Maradona, ¿no? Entonces, es un personaje y lo veíamos en las entrevistas, ¿no? Tuve la oportunidad de seguir, hay varios canales de Argentina desde el fallecimiento TN, que es el canal de paga de Clarín, también América, el canal 13 allá en Argentina, y entrevistaban a chicos que no rebasan ni los 18, 17 años, y la pregunta de los periodistas era eso: oye, pero ¿por qué le lloras a una persona que ni siquiera te tocó verla jugar, no? Y una porque mis papás o mi papá me transmitió esta herencia o este legado de lo que hizo Diego Armando Maradona, otra porque vi sus videos y era un fenómeno en la cancha, y la otra, el tercer punto, por lo que representó a nivel histórico en Argentina. O sea, lo estamos poniendo a Maradona a la par de un Carlos Gardel, a la par de un Juan Domingo Perón, de Eva Perón, o sea, de personalidades históricas en toda la vida del país de Argentina, ¿no? Y que eso, y lo decían,
iban argentinos en el mundo y que decían, ¿de dónde eres? Argentina. Ah, Diego Armando Maradona, que fue, digo, similar a lo que pasó en el fenómeno con México en su momento con Hugo Sánchez, ¿no? Que Hugo fue la plataforma para México y que es mexicano. Ah, Hugo, cuando estaba en su apogeo con el Real Madrid, ¿no? Pero obviamente con sus debidas proporciones y no, Maradona, o sea, Maradona a nivel mundial, o sea, la clara muestra es lo que estuvo en el mitad, ¿sabes? O sea, ahí a los que no les importaba si dirigía, si el equipo iba en primer lugar, en último, ahí lo que querían era tener a Diego Armando Maradona, ¿no? O sea, darte ese placer, yo tuve a Diego ahí cerca, ¿no? O sea, eso, creo que ese fenómeno de lo que representaba Diego Armando Maradona creo que es único, irrepetible, y creo nunca va a volver un Diego Armando Maradona a ver en el fútbol. Claro. Iván, paso contigo y precisamente hace unos minutos tocabas el punto precisamente de lo que representaba precisamente la figura del Diego. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué la gente conectó tanto con el Diego? ¿Por qué crees que, por ejemplo, hoy en día, teniendo a un figurón como Lionel Messi, la gente todavía como que no lo termina de aceptar? Y con Diego hay esa química, a pesar de que tiene más de 30, 40 años que ya pasó, que se retiró, sigue siendo el ídolo, sigue siendo el primer referente del fútbol argentino. Mira, yo siempre he visto la carrera y la vida de Diego Armando Maradona muy aunado a la parte del mito del héroe de Campbell. El mito del héroe de Campbell, que es quizá uno de los libros más utilizados en la historia de los guiones cinematográficos, habla acerca de cómo un héroe tiene que pasar por ciertos caminos, ¿no? Tiene que pasar primero por un aprendizaje fuerte, después tiene que tener ciertos conflictos, llegar a la gloria y todavía tener una caída mucho más grande para después elevarse a lo máximo. Y creo que Maradona, por todo lo que es su vida, por todo lo que ha significado su carrera desde el inicio en Argentinos Juniors, pasando por el Potrero, naciendo en uno de los barrios más pobres de la Argentina, y de repente llegar a jugar en Boca Juniors, llegar a Barcelona, tener una lesión que lo alejó durante muchos meses del fútbol, regresar, ser prácticamente despedido del Barcelona porque no lo querían, ¿no? Llegar a un Nápoles que no estaba ni siquiera en un mapa futbolístico y de repente llega Diego y lo hace grande. Viene la Copa del Mundo. Además también, en la Copa del Mundo del 82 recordamos que fue el villano porque lo expulsaron en el partido ante Brasil. Y de repente llega México 86 y es el momento donde Bilardo, que también contrapone las ideas de Menotti, de repente le dice, tú puedes ser el mejor. Le da el gafete de capitán por encima de un histórico como Pasarela, ¿no? Le dice, tú vas a ser el hombre que me va a guiar hacia el camino de la gloria. Entonces, llega quizá antes de toda la droga, antes de toda la perdición que tuvo en los últimos años ya con la mafia italiana. Creo que el Mundial 86 fue la cumbre histórica y de repente viene el bajón de donde todos vimos los escándalos, todos vimos su faceta política, su faceta pues prácticamente humana, ¿no? De ser un dios que gana un mundial prácticamente arrastrando a un equipo, lo ves caer pues, como es un ser humano. Y de ahí viene pues, lo que sucede, ¿no? El Nápoles ya no le rescinde el contrato, viene la parte del doping, cuando ya tiene un mayor problema con la parte de la droga, lo de Estados Unidos 94, que lo sacan prácticamente del Mundial, la manita, y el regreso a Argentina y prácticamente su carrera se acaba ahí, ¿no? Entonces creo que es el mito del héroe, ese mito de alguien que llegó a tocar las estrellas y bajó. Eso es lo que tiene Maradona. Eso es lo que no tiene Messi. Messi no viene de un barrio pobre. Messi no viene de vicisitudes grandes. No jugó en el fútbol argentino. Toda la vida ha estado en el Barcelona. Es un chico privilegiado que si bien tiene un talento descomunal para el fútbol y que ha ganado muchísimas más copas que Maradona, que ha brillado muchísimo más, que tiene muchísimos más reflectores que Maradona. Recordemos que aquí el fútbol italiano en México no se veía en los 80s, y aún así la figura de Maradona brillaba porque todo el mundo quería ver las repeticiones de sus goles, ¿no? A Lionel Messi lo pueden ver 800,000 millones de cámaras, ¿no? Pero al final de cuentas ese es el punto de la humildad. ¿Qué tanto conectas tú como pueblo ante un ídolo? Y obviamente el pueblo argentino
se contactó totalmente con él por toda la parte de la pobreza, ¿no? De la pobreza que tienen ellos también, de la parte de la gente pobre de las villas, que de repente ven Maradona, sí se puede, ¿no? Sí tengo el talento y si él pudo, yo también puedo. Y también es un ser humano, yo también he caído, he tenido problemas, he tenido todo eso. Esa es la parte de la conexión argentina, de la sociedad argentina con Maradona, porque no solamente es el mejor jugador de fútbol, sino es una persona como yo que cayó y subió. Creo que ese es el punto de por qué no conectan tanto con Messi. Y cuando les preguntas a los argentinos, siguen sin conectar tanto con Messi porque al final de cuentas no Sí. lo vieron jugando en las villas, no lo vieron jugando en las básicas de algún equipo. Hay muy pocos que recuerdan su paso en las filiales de Newell's Old Boys. O sea, así de sencillo. Y no es por demeritar la historia de Messi. Messi va a tener su lugar en el fútbol mundial en la historia, pero no como Maradona. Creo que nunca, nunca como Maradona. Sí, sin duda alguna. Ahora, Hugo, en tu opinión, ya nos comentabas también hace unos instantes, lo seguiste desde pues, muchos años atrás, te tocó verlo jugar, pero ¿tú con qué playera crees que será más recordado Diego Armando Maradona? Mira, yo sí lo vi por unas cuestiones naturales, soy más grande que todos ustedes, entonces sí me tocó verlo bastante bien desde el Nápoles, no en el Barcelona, era muy chico, ahí sí era muy chico, les Ujú, mentiría si sí, les sí, digo sí. que lo vi en vivo, pero sí recuerdo muy bien su etapa en el Nápoles. Yo era de los mexicanos y a lo mejor políticamente no va a ser correcto lo que voy a decir, pero de los mexicanos que preferíamos ver Imevisión en ese entonces con los partidos del Nápoles y no Televisa con los partidos del Real Madrid. Yo era mucho más fan Ok. de Maradona que de Hugo Sánchez. No porque tenga algo en contra de Hugo Sánchez, sino por una cuestión natural de gustos, ¿no? De Siempre me gustado. gustó más lo de Hugo Sánchez, perdón, de Maradona que lo de Hugo Sánchez, aunque no dejo de reconocer que Hugo es una leyenda, desde luego, ¿no? Y justamente en el Nápoles es donde me parece que se transforma en este mito, en este ídolo, en esta leyenda. Y la muestra es muy simple. Tú ve a cualquier calle de Nápoles, no hay una sola calle de Nápoles en donde no te recuerden el paso de Maradona. En Boca es verdad, él es hincha de Boca, aunque después dijo también que era hincha de Lanús y que era hincha de Argentinos por el barrio y por todas las historias que le conocemos a Maradona. En Boca es verdad, fue campeón en un equipo en el que él no era la gran figura. A ver, vamos a poner en contexto. Era la gran figura del fútbol argentino, pero en ese torneo en el que Boca sale campeón, no fue el que mejor jugó, fue Brindisi. Evidentemente ese Boca era un gran equipo, ¿no? Que lo dirigía Marzolini, pero su tope no lo alcanzaba todavía. Cuando lo empezó a alcanzar en el Barcelona le quebraron la pierna. Y se va en el Ujú. Nápoles a un lugar donde se sentía querido, identificado por el barrio, por la querencia de la cual salió, porque además también hay otra carga emocional con la que él vivió desde muy chico, que no es algo sencillo de llevar y solo la gente que ha tenido esas experiencias lo podrá entender, que es hacerse cargo de la familia desde los 15 años, ¿no? Con una familia atrás, una familia además numerosa, con muchas carencias, con muchas cosas que deseaban de muy chicos, y Maradona se los entregó todo. Entonces, eso es algo que también muestra un poco lo que comentaba Iván hace un rato, lo que decía Rubén en el principio del programa, ¿no? Es difícil de entender cuando no se conoce un poco el entorno maradoniano y todo lo que se desenvolvió. Y creo que Nápoles fue la ciudad perfecta para que él construyera el mito que soy, ¿no? En el Sevilla la verdad es que ya fue más bien por un tema de seguir en el juego, regresó a Boca por sentimiento, porque realmente eh, si con otro contexto, si él hubiera estado incluso físicamente bien, más allá del tema del doping y todo lo que conocemos, si físicamente no hubiera estado bien, quizá hubiera rendido en Boca, sobre todo la primera vez, porque recordemos que hubo dos etapas, ¿no? Entrecortadas. La última, cuando quizá mejor jugaba, cuando tenía mejor equipo, cuando incluso lo acompañó el Matador Hernández en ese equipo de Boca que dirigía el Bambino Veira, pues bueno, ahí hubo otra serie de temas que no lo dejaron terminar. Y luego se ve en silencio, ¿no? En ese clásico contra River, en donde juega nada más el primer tiempo, entra Riquelme por él en la cancha de River, se va medio en silencio y luego tiene esta despedida eh, muy a lo Maradona, ¿no? En la Bombonera, Ujú. emotiva, con idas, vueltas, con una serie de cosas muy, muy emotivas, surge la frase de la pelota no se mancha, y queda, desde luego, para el hincha de Boca, eh, como algo muy especial en la historia de este equipo, que Maradona, el mejor de la historia, ha jugado allí, pero donde realmente demostró que era el mejor de todos los tiempos fue en el Nápoles, eso
no hay duda, al menos para mí, no sé si los demás coinciden conmigo. Precisamente, Fer, ¿tú qué opinas? ¿Tú con qué playera crees que será más recordado Diego Armando Maradona? Bueno, definitivamente creo que con la del Nápoles, con la del Napoli por lo que lo logró, lo consiguió. Ese, inclusive, que ya no me tocó, pero es un poco dimensionar la trascendencia en aquel momento de lo que era, de que Nápoles, este equipo pudiera trascender, o sea, pudiera obtener títulos, ¿no? Que al final de cuentas muchos en ese momento no lo hubieran imaginado y Maradona lo consiguiera a capa y espada. Es esa situación y más que nada, Juan, un poco, que ya lo mencionaba Hugo, lo mencionaba el Pío, lo mencionaba Iván, los momentos de que, bueno, al final de cuentas, en esta época globalizada de redes sociales, prácticamente podemos saber lo que está haciendo un niño que empieza a destacar en el otro lado del mundo. En aquellos momentos era todavía muy complicado saber y que se pudiera lograr, al final de cuentas, pues un poco es dimensionar la magnitud de lo que estaba consiguiendo, de que de verdad se pudiera hablar de él y de que construyera pues prácticamente lo que hoy es el Nápoles, ¿no? O sea, lo que significa para ellos. Hace un año hacía una nota del partido de Barcelona-Napoli de Champions, en donde pues era un poco este morbo, ¿no? De que Messi iba a visitar la casa que Maradona construyó y un poco así, ¿no? O sea, al final de cuentas tienes que ser para poder tratar de entender las dimensiones, ¿no? De lo que consigue el 10 en esos momentos. Claro. Rubén, en tu opinión, ¿cuál podría ser, digámoslo así, el legado más importante de Maradona, ya sea en lo deportivo, en lo social? ¿Con qué te quedarías, digámoslo así, de parte del legado del 10? Yo en lo personal, y lo expresé varias veces y hasta en vida, obviamente el disfrutar, que se ha perdido mucho eso, ¿no? El tema de disfrutar jugar a la pelota, y él lo hacía. O sea, él obviamente, si hay un crecimiento profesional, hay un crecimiento económico, pero él empezó por ese gusto a la pelota y obviamente por lo que recordaba también Hugo, bueno, el tema también y también de la familia, ¿no? El jugar por hambre. Y también es que sabemos en Sudamérica, por eso muchos preguntan, ¿por qué hay tantos brasileños y argentinos en el mundo? Una también porque, bueno, no se encarece el precio también cuando sale como aquí en el fútbol mexicano. Y la otra es eso de que, bueno, ellos ven una oportunidad no solamente a nivel fútbol, sino a nivel también personal, a nivel para sacar adelante a sus familias, porque sabemos que allá, bueno, todavía se conservan esas raíces. Regresando a lo que decía Iván, yo por eso coincido también de la diferencia de Messi y Maradona. Creo que no son comparables, porque Messi viene, si bien tuvo el tipo de problemas de crecimiento de la hormona, pero llegó a un club ya hecho. O sea, llegas a un club más importante del mundo donde, bueno, lo acobijaron, lo arroparon, llegaste a la Masía, que o sea, tiene una infraestructura de fuerzas básicas impresionante el Barcelona, completamente distinto a lo que el origen de Diego Armando Maradona, ¿no? El tema de luchar, de pelear, o sea, no solamente es de que preocuparte por ir al entrenamiento, cómo te regresas, el tema de la familia, lo económico. Entonces, eso creo que le da un plus a Diego Armando Maradona en ese sentido, y creo que ese es el legado que deja por un lado, ¿no? En lo deportivo, de que sí puedes, o sea, de todavía que se puede luchar por un sueño, pero y que puedes disfrutar a la pelota, ¿no? Y ahora lo vemos en generaciones nuevas del fútbol. Digo, no me quiero ir a lo internacional, sino simplemente en el fútbol mexicano, que es el entorno que tenemos muy cerca, que lo palpamos, lo estamos en el día a día, y tú ves a los chicos obviamente con el tema de las redes sociales, con todo, pero hay veces que unos ya no disfrutan jugar, quieren jugar, pero por el tema de lo que te da el fútbol, lo que significa ser futbolista, el tema del dinero, el tema de la fama, a lo mejor el tema de las mujeres, el tema de lo social, obviamente porque les agrada el fútbol, pero no es como en esas épocas que vivió Diego Armando Maradona, y que también que se da en ese tipo de países, ¿no? Como fue Brasil. Y si me voy al plano social, el legado que deja Maradona, siempre fue pueblo con su gente, siempre lo he dicho, ¿no? O sea, el recordar las raíces, el ser humilde y esa rebeldía que tenía dentro y fuera del campo. Eso creo que yo me identifico mucho con él.
con esa rebeldía de no callarte, de alzar la voz, de luchar contra los poderosos, y más en una región como la que vivimos, como es Latinoamérica, él siempre, ¿no? Entonces aprovechó su condición de figura pública, su condición ya de que tenía un estatus jerárquico a nivel mundial, no solamente como futbolista, sino de lo que era la persona o el personaje de Diego Armando Maradona, y por eso también fue que se metió al tema de la política, ¿no? Y digo, sabemos su empatía con el Che Guevara, posteriormente con Fidel Castro, posteriormente, bueno, con todo el tema de izquierda en Latinoamérica, Chávez, Maduro y todo eso, pero en su momento esa rebeldía la canalizó muy bien, ¿no? Y también creo que por eso el pueblo argentino, no solamente, bueno, no solamente el pueblo argentino, sino cualquier persona que veía una injusticia, se podía ver reflejado en Maradona, ¿no? El hecho de alzar la voz, pelear, porque él siempre lo manifestó, ¿no? Ante la FIFA, de Joao Avalanche, y dentro y fuera de la cancha, con actividades y labores sociales que hizo Diego Armando. Claro. Ahora, Iván, ya estás bien colocado, ahora sí. Ya, ahora sí, ya pude llegar a mi casa perfectamente. Ya está en la posición de la Perfecto. cancha que le gusta. Ya juega de local, ahora sí. Ahora, Iván, ha sido bastante enriquecedor todo lo que nos han contado. Y precisamente yo por ello quisiera preguntarte, todos conocemos ya el lado del, digamos, luminoso de Diego Armando, pero también hay un lado oscuro, también hay un lado que definitivamente, pues, es también inevitable no hablar de él. Yo quisiera preguntarte, en tu opinión, ¿crees que los escándalos opacan el legado de Diego Armando Maradona? No como tal, o sea, no creo que... lo que pasa es que mucha gente ha querido otra vez dividir la parte de Maradona fuera de la cancha y dentro de la cancha, pero hay un momento donde no lo puedes hacer. O sea, una lleva a la otra, una va de la mano a la otra. Creo que sabemos que Maradona era proclive a ser quizá un mejor jugador hasta que llega a Nápoles. Así como Nápoles lo sube, lo pone en lo más alto, en la cúspide de su carrera, así también le entra todo lo que es lo malo, ¿no? De la parte de alfalfa y cuando le presenta la cocaína, de repente todo lo que... Hoy exactamente estaba viendo el documental de Emil Kusturica, que yo se lo recomiendo mucho, que es Maradona by Kusturica, donde él prácticamente dice que le daba miedo que sus hijas lo vieran porque todo el tiempo estaba drogado, todo el tiempo no sabía qué hacer. Eso sí, él asegura y asevera que cuando entraba a la cancha, la droga no lo dominaba a él dominaba la cancha, ¿no? Pero cuando estaba afuera era cuando seguían ese tipo de situaciones. Creo que el gran problema de Maradona siempre fue que se supo que no tenía un control, que nadie estuvo ahí a pesar de que se dice que su esposa, que ahorita se me está yendo su nombre, Claudia. Claudia Villafañe. Claudia, la mamá de Dalma y Janina, ¿no? Le preguntan, ¿no? O sea, ¿cómo hizo Diego para sobrevivir? Y esta mujer dice, bueno, más bien nadie me pregunta cómo yo sobreviví a él. Yo era la única ancla que tenía él, ¿no? Para sobrevivir. Y creo que hay un momento de injusticia con Maradona. Creo que hay un momento donde él quiere limpiarse, pero empieza a estar solo. Porque entendamos, Ruggeri lo dice muy bien, ¿no? Parecería que es un tipo que lo rodean millones de personas, que no puede salir a la calle porque todo el tiempo lo están reconociendo, todo el tiempo lo están siguiendo, lo quieren tocar, lo quieren abrazar, quieren un autógrafo. Pero es el hombre más solo del mundo. Porque como tiene que estar recluido en su casa para que no lo molesten, ¿quién es el que puede aguantar todo eso, ¿no? ¿Quién puede aguantar tanta popularidad? Y creo que sí es interesante entender que las cosas extra cancha siempre iban a ser mucho mayores si se le ponía el nombre Maradona, ¿no? Sí, va a Cuba y tuvo una orgía, pero es Maradona. Es que ya vino a Sinaloa, el lugar por excelencia de los narcos mexicanos, porque es Maradona. Como que resaltaba el hecho de que si Maradona lo hacía, era mucho mayor el escándalo. Y cuando tú escuchas, sobre todo en varias entrevistas que se han dado de Diego, tú ves que era un ser humano muy pensante, muy sobrio,
con una actividad política muy fuerte. Obviamente entendemos los casos de que apoyaba mucho a la izquierda, sobre todo a la izquierda bolivariana, pero yo creo que no, más allá de aquella bronca con el Atlético de Bilbao en la Copa del Rey, donde patea prácticamente en la cabeza a, no me acuerdo quién era el defensa ahí, o la parte donde, por ejemplo, les dice hijos de puta a los italianos cuando le están chiflando en pleno himno argentino en la final contra Alemania en Italia 90, ¿no? O sea, cosas así, aún así no manchan lo que fue. Uno puede ver los videos de Diego Armando Maradona y decir, este era Diego, así jugaba, este era el regate, así podía controlar el balón de primera, así lo podía poner de aire, así podía picar el balón, así tenía la inteligencia para ponerle el pase a los demás. Lo que pasó extracancha con Maradona siempre fue porque Maradona era Maradona, porque el apellido pesaba tanto que no se podía negar que hasta cuando estaba fuera de las canchas tenía que regatear a muchas personas. Ok. Hugo, también ya nos hablabas hace unos minutos de cómo lo viste jugar en los clubes, en lo personal, con qué playera, digamos, lo crees que será más recordado. ¿Cómo definirías su paso por la selección argentina y el legado que dejó precisamente para la albiceleste? Como una mochila muy grande para los que lleguen detrás y las generaciones que vienen, incluida esta que está por terminarse con Messi, y las que vengan, y las que vengan, y las que vengan, hasta que surga otro fenómeno, no del tamaño de Maradona, como ahí coincido con Rubén. Cuando pasen este tipo de cosas es complicado que veamos a alguien y siempre caemos en la comparación, ¿no? Yo recuerdo de chico, incluso sin tener mucha conciencia todavía de lo que era el fútbol, debutó Claudio Borghi, y en mi casa, que siempre fueron muy futboleros, decían, es el nuevo Maradona. Bueno, pues ya sabemos en qué terminó, ¿no? Y este es el nuevo Messi, y este es el nuevo Ronaldinho. Siempre caemos en este tema de las comparaciones. Pasa lo mismo en la música. A ti, Juan, que te gustan mucho los Beatles, siempre han dicho, estos son los nuevos Beatles, este es el nuevo John Lennon. Y siempre va a pasar, pero solo hay uno. Y Maradona solo es uno, único. No habrá más, nunca nadie con esas características, ni con esa conexión, como decía Iván, con la gente, ni con este sabor a potrero, como decía Rubén, porque él tenía todas esas cosas que conectaban con la gente como nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, para la selección argentina es un antes y un después con los jugadores, sí, porque con Menotti también fue un antes y un después, ya con Bilardo también, obviamente, por los títulos que ambos tienen como entrenadores, pero como jugadores, la verdad que con Maradona es un antes y un después, porque la Argentina 78 era un bloque de grandes jugadores, todos prácticamente, desde el arco hasta la delantera, eran todos grandes jugadores, y en esta Argentina del 86, salvo Ruggeri, salvo Valdano, y no quiero hacer menos a los demás campeones del mundo, pero eran jugadores medianamente que promediaban el 6-7 en las clasificaciones del gráfico cada fin de semana, ¿no? El 5, el 6, no más. Y Maradona pintaba siempre para 9-10. Entonces, eso también te da una idea de la influencia y del peso que tenía con la camiseta, con el vestidor, con el entrenador, para echarse literalmente la espalda a un equipo que sin Maradona difícilmente hubiera llegado a cuartos de final. Eso no lo ha hecho nadie más, ¿no? Y creo que tampoco lo va a hacer nadie más, nunca más en la historia del fútbol. Y quizá si pasa, a lo mejor no nos toca verlo. Pero esa imagen tan avasalladora, por decirlo de alguna manera, le jugó a favor y en contra de la selección, porque a partir de que se fue, siempre vino esta pregunta de ¿cuándo va a volver a ser Argentina campeón del mundo? Ahora tenemos a Aimar, ahora tenemos a Riquelme, y los dos juntos no pudieron. Se le cargan ahora todas las fichas a Messi, que lleva 4 intentos y no ha podido. Con grandes jugadores en el medio de eso que te acabo de comentar. Me voy más atrás y estaba Batistuta, estaba Balbo, estaba Almeida, estaba Simeone, un equipazo el del 94, y tampoco pudieron, por lo que ya sabemos. Entonces, para Argentina es un antes y un después, así de simple, y va a ser muy difícil para el que se ponga la 10, si es que no la retiran, porque hay un rumor de que se puede retirar, lo que le va a pesar ahora, a partir de la muerte de Maradona, ponerse en la 10, al que me digas, ¿eh? No, ya olvidemos un poco de Messi, que también ya estará por retirarse, pero después de Messi, ¿quién se va a poner la 10 y cuánto le va a pesar, no? Sí, precisamente retomando esto último que acaba de mencionar Hugo Fer, en tu opinión, ¿se debería de retirar el número 10 de la selección argentina? ¿Es exagerado? ¿O cómo crees que a final de cuentas se resuelva esta situación?
Bueno, al final de cuentas yo creo que esto depende pues de cada sitio muy específico por la cuestión cultural, por lo que representa, por el ícono, ¿no? El ídolo en este aspecto, pero pues yo creo que si lo pensamos, si lo analizamos, no cae tanto en la locura, ¿no? Que se retire el número 10 de la selección argentina, aunque bueno, en la actualidad ese 10 lo porta Lionel Messi, que también sabemos la importancia y trascendencia, ¿no? En este sentido, pero al final de cuentas, loco no es de que suceda, eso ya dependerá de la federación y de lo que se logre conciliar, pero bueno, por la trascendencia de Maradona, de que puede suceder y de que pueda ser más probable que improbable, también es una realidad. Hasta un billete ya habían propuesto, ¿no? Hacerle allá en la Argentina precisamente de 10 pesos. Y bueno, Rubén, tú estabas muy familiarizado precisamente con el ascenso, esta división, precisamente te toca vivir la llegada de Diego Armando Maradona a Dorados de Sinaloa. ¿Cómo describirías su paso por el fútbol mexicano como estratega de los Dorados? Creo que su mejor etapa como técnico en clubes. Digo, obviamente sabemos el paso con la selección, que lo quería, pero si te vas a rendimiento, creo que Maradona volvió a palpar el fútbol en México. Lo decíamos, ¿no? Digo, estaba de presidente honorario en el Dinamo de Bresta en Dresden. Bielorrusia, Sí. de Bielorrusia, era presidente honorario, o sea, ni siquiera se paraba, iba solamente una vez a Bielorrusia, pero ya cumplía, ¿no? El hecho de que Diego hablara del equipo, eso ya le daba. Y anteriormente en su paso por Emiratos, ahí por el fútbol de los Emiratos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que te decía, que a los jeques no le importaba, ¿no? Y bueno, también sabemos el tipo de liga, pues ahí no palpas lo competitivo, ¿no? Y Maradona extrañaba eso, de hecho por eso Maradona quería regresar al continente americano, por eso es que se le presenta esa oportunidad y cuando supieron que era regresar al continente americano al fútbol, donde se vive distintamente que en Europa, digo, sabemos las diferentes pasiones y las regiones que hay, pero poniendo el fútbol sudamericano, cómo lo viven, que es una pasión impresionante, digo, con sus debidas proporciones al europeo, que también lo vive con una pasión, pero es totalmente distinta. Y entonces se presenta esta oportunidad para Maradona por medio de Cristian Bragarni, que es un representante que anda muy metido en el fútbol argentino y tiene mucha injerencia y que de hecho también tiene mucha injerencia en los Xolos de Tijuana con Jorge Alberto, que tiene muy buena relación con Jorge Alberto Hanginsunza, el presidente de los Xolos. Por ahí se da el vínculo, ofrecen a Maradona y Toño Núñez, pues Toño, también sabemos, ¿no? Se ha vuelto, si hablamos de un equipo del ascenso protagonista en los últimos años, es Dorados, ¿no? Y digo, su momento apostó por Pep Guardiola, en su momento por un Cuauhtémoc Blanco y todo, y que te rindió y fueron campeones de Copa en el Apertura 2012 con Paco Ramírez, y ahora este boom de Maradona, ¿no? Que empezó como rumor, pero fue en 2, 3 días, y en 2 días se concreta. Y esto ya hablando en la parte deportiva y tomando, y digo, platicando con Toño Núñez, con el mismo Juan Pablo Santiago, director deportivo de Dorados, ya fuera digo, como más tema de amigos, de futbolero, te decían eso, ¿no? Y si quisimos correr el riesgo, nosotros creímos por Maradona, no tanto, obviamente por lo mediático que puede ser, pero nosotros más que por lo mediático, porque Maradona sabían que le podía aportar mucho al equipo en el tema primero motivacional, ¿no? Que el equipo andaba muy mal, andaba con 3 puntos cuando lo deja Paco Ramírez, era último lugar del ascenso, ¿no? Entonces, ese fue como que el primer revulsivo, pero también creían en el Maradona técnico, o sea, ellos sí tenían esa idea de que, digo, aquí se criticó mucho y la mayoría, 90-95% de colegas dijeron, no, Maradona es motivador, Maradona nada más viene ahí. O sea, pocos fueron los que en verdad hicieron un análisis de que por qué sí, por qué no, por qué darle una oportunidad a Maradona. Y creo que al final ese 5% tuvo la razón, porque Maradona creo que vivió sus mejores años en Sinaloa, bueno, sus mejores etapas en esos 8 meses que estuvo, los últimos años, él quería regresar a la dirección técnica y le dio una plataforma importante al ascenso y no cualquiera te llega a 2 finales en la categoría de ascenso. Es muy difícil que un equipo sea bueno, que llegue a 2 finales. Lo hizo el Atlético de San Luis por una base muy sólida, la inversión, la apuesta que hizo el Atlético de Madrid y con un técnico muy experimentado de la división como se convirtió Poncho Sosa.
pero si te vas a eso, es muy difícil que un equipo llegue a 2 finales, a una división que es muy canija, muy competitiva, y Maradona lo hizo, y en su momento decían, sí, pero Mario, digo, también tengo muy buena relación con Mario, y Mario fue una parte muy fundamental en ese primer torneo, fue el quien lo adentró para el conocimiento de la división, pero muchos decían, sí, es que nada más la parte motivacional, pero te das cuenta de que no nada más era lo motivacional, o sea, fuiste el mejor jugador de la historia, algo tuviste que haber aprendido, me imagino, digo, para los escépticos, algo tuviste que aprender por lo menos para, es más, sin haber tenido el título técnico, plasmar tus ideas siendo el mejor jugador del mundo. Entonces, no creo que nada más haya sido lo motivacional en ese sentido. Y me tocó ver un par de entrenamientos de Dorados donde Luis Islas con Maradona se enfocaban a la parte táctica y con los ofensivos, y Mario García agarraba a la parte defensiva, el plantel defensivo, y hacían los ejercicios y dividían las canchas. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que también, o sea, comprobé que dije, no, pues Maradona también algo sabe, ¿no? O sea, no nada más es un motivador, no porque le haya ido mal en otros equipos o algo. Digo, obviamente te inspira y te motiva Diego Armando, pero lo que yo viví, lo que yo vi con Diego Armando ahí, fue distinto. Digo, te cambian aparte, se fue Islas para el segundo torneo, se fue Mario García, llegó el Pacho Martínez, y llegaron a una final. Entonces dices, a ver, se fueron, entonces los que decía, ¿no? O sea, fueron como grandes complementos, pero entonces algo, o sea, Maradona creo que vivió una gran época en Dorados, que creo hasta la pudo haber extendido, digo, por el tema de la cadera y la rodilla, bueno, que ya también estaba la operación, pero imagínate que hubiera ascendido a Dorados, el revuelo que hubiera sido, ¿no? Y ascendido deportivamente hablando, porque méritos lo hizo el equipo de Diego Armando Maradona. Sí. Y Sí, mira, sin duda. Juan, tiene razón Rubén, porque además, y no es una opinión, son los números. Los mejores números de Maradona como Claro. entrenador los dio en México, con Dorados, esa es la verdad, ¿no? Creo que empezó a encontrar esa madurez como entrenador aquí en el ascenso, y lo hizo bastante bien, ¿no? Incluso se especulaba ahí durante muchos, muchos meses, y Rubén lo sabe muy bien, que Mario García y que Islas le ponían el equipo y que él solo era la figura decorativa del cuerpo técnico, y la verdad es que es completamente distinto, ¿no? Yo coincido con Rubén en ese sentido. Creo que alcanzó su madurez como entrenador. Sus mejores resultados los tuvo con Dorados. Y bueno, ya la segunda final, por ahí sí le buscamos hasta medio controvertido el tema del arbitraje, por Sí. algunos pasajes, ¿no? El tema de la localía y todo lo que conocemos que pasó en esas dos finales pesaron demasiado también, pero él como entrenador creo que cumplió y lo hizo bastante bien en México. Y repito al principio, sus mejores números como entrenador los dio aquí en Dorados. Ahora, precisamente retomando esto, Rubén, quería preguntarte, dentro de todo creo que se veía contento, ¿no? Maradona dirigiendo aquí a Dorados, porque lo veíamos en los videos de los vestidores cada que obtenían un triunfo, bailando, cantando. Creo que, bueno, no sé si coincidas conmigo, se le veía alegre al frente de este equipo. Es que sabes qué fue eso, aparte de que hubo una comunión con el equipo, jugadores, Maradona volvió a disfrutar el fútbol, y te digo porque conocí el entorno, tuve la oportunidad de conocer a Dieguito Fernando cuando llegó con Verónica Ojeda ya en el segundo torneo, en el primero cuando estuvo con que vino su pareja Rocío Oliva, y a la postre tendrían la ruptura, que eso también mucho también influyó en esta última parte de la vida de Maradona, esa ruptura con Rocío Oliva, y también en ese cuando se especulaba que si Maradona regresaba o no para el segundo torneo con Dorados, era porque ella también estaba friccionada la relación sentimental de Diego, y Diego sabemos es muy apasionado en todo, con la familia, con la pareja, con el fútbol. Entonces Maradona volvió a vivir el fútbol aquí en Dorados, la apuesta con Toño Núñez, un presidente que le abrió las puertas y que le dijo, toma, es tu equipo, tú pones el equipo, le trajeron a Mario García, conocedor de la división, elementos que no estaban teniendo actividad con Fernando Arce, que eso también yo se lo destaco a Maradona, potencializó el nivel de jugadores como Fernando Arce, el caso de Alonso Escobosa, el mismo Escobosa me decía que Maradona al ser zurdo le daba consejos como zurdo, Gaspar Servio, que se volvió su hijo adoptivo en Dorados, que lo vemos y también fue uno de los que resintió. De hecho, cuando yo me tatúo a Diego, veo a Gaspar, y Gaspar también se tatuó a Maradona con la gorra de Dorados en el muslo izquierdo, y ahí también esa conexión con Javi Báez, otro argentino en la defensa central, que fueron como los predilectos de Maradona. Vini Angulo, que hasta se llegó a hablar de que llegaba a una selección ecuatoriana, un jugador del ascenso mexicano, por ese triplete que hizo en la presentación de Maradona contra Cafetaleros. Entonces Maradona se le veía contento porque volvió a vivir el fútbol,
como decían, que muchos especulaba que llegaba a tierra de narcos, todo, se los puedo asegurar, Maradona no consumió ni nada en ese sentido, se alejó de los escándalos, vivió una vida familiar, digo, primero con la pareja sentimental y posteriormente con Diego Fernando Jr., viajó Hanna, Maradona, cuando ya también estaba ese vínculo con uno de los hijos que había reconocido, viajó a Sinaloa, entonces le veía haciendo esa vida familiar a Maradona, que era lo que extrañaba. Y algo si tiene Culiacán, y que lo puedo saber porque tantas veces de cobertura y con amigos, que tengo grandes amigos allá, en Culiacán le dan ese espacio a la estrella. Por ejemplo, cuando fue Pep Guardiola, cuando Cuauhtémoc, te podrías encontrar a las figuras de ahí o a los mismos de tomateros de Culiacán y todo en Plaza Forum, por ejemplo, que es como el centro comercial más importante de Culiacán, y le daban ese espacio. Entonces, a las personas, o sea, los admiraban en el estadio y todo, pero les dejaban hacer su vida privada normal, ¿no? Y Maradona tuvo eso allá en Culiacán, digo, obviamente, sí, con algunos tumultos en el hotel donde vivió durante algunos meses, posteriormente ya en su casa, en el fraccionamiento de la Primavera, pero posteriormente, pero Maradona se convirtió en un, en un originario más de Culiacán, como parecía que era culichi, Maradona, y él se sintió cómodo, por eso él decía, yo soy de Culiacán, me siento de Culiacán, y por eso ese arraigo en tan poco tiempo con esos Dorados, porque más allá de lo deportivo, creo que volvió a disfrutar el fútbol y volvió a disfrutar de la vida por todo el entorno que te menciono, ¿no? De que estaba con su hijito, con la familia, entonces eso fue factor para que Maradona viviera una época gloriosa en México. Claro, y recordamos también, ¿no? Aquí es donde toca la gloria como jugador al levantar la Copa del Mundo frente a Alemania en la cancha del Estadio Azteca, y esa tarde gloriosa frente a Inglaterra donde consagró precisamente sus 2 goles más famosos de su carrera. Ya para terminar, Iván, quisiera preguntarte, ¿con qué momento de la carrera de Diego Armando Maradona te quedas y por qué? Creo que es obvio que el momento fundamental de Diego Armando Maradona fue aquel partido contra Inglaterra de los cuartos de final de México 86. O sea, no hay, creo que no hay otro momento tan sublime. Creo que hasta ellos mismos entienden que hay un antes y un después de Maradona contra Inglaterra. Todo el tema futbolístico, obviamente vimos todas las facetas de Maradona en 90 minutos, ¿no? La parte tramposa, ¿no? La parte picaresca, con la mano de Dios, sabiendo que había hecho algo ilegal, y de repente, 7 minutos después, hace una obra de arte, hace una pintura que queda para el tiempo, que trasciende a todo el planeta. Es uno de los goles más vistos de la historia de la humanidad. Yo creo que hay muy pocos que no lo han pues, observado de cierta manera o que no lo han apreciado. Creo que van a haber generaciones y generaciones que sigan viendo ese gol y sigan viendo lo pletórico que fue, ¿no? En una cancha tan importante como es el Azteca, en un momento tan importante en la vida política tanto de Argentina como de Inglaterra por la Guerra de las Malvinas. ¿Mm? En un estadio que también no estaba tan capacitado como para ver si realmente Maradona podía hacerlo. Hay un documental de TV Argentina donde le preguntan al masajista que qué tanto se había preparado Maradona, y dice que él estaba en buena forma física en el 86, pero exactamente en Inglaterra contra Inglaterra se dio cuenta qué tanto era su potencial futbolístico. Él mismo mentalmente sabía que ese era el partido donde tenía que brillar. Y es el partido que más se recuerda, incluso más que la final contra Alemania, incluso más que por ejemplo, contra Bélgica, que metió 2 goles más, ¿no? Entonces, digamos, creo que ese es el momento que lo encumbra como el que lo encumbra de ser un jugador extraordinario y brillante a ser prácticamente el dios, el 10 más importante de la historia de este planeta. Me acordé mucho de que decía Hugo que no había una actuación similar. Creo que el único que pudo haber llegado a ese punto como Maradona, increíblemente, fue Zidane en Alemania 2006. Era un tipo que vio que su selección estaba destruida
y de repente tuvo que cargarse a todos y decir, vamos a ser campeones del mundo. Lástima, no le alcanzó. Al final de cuentas, Italia logró sacarlo sacarlo de quicio y hacerlo expulsar y al final quedó como un villano más, ¿no? Pero creo que es el único que por todo ese mérito individual estaba llegando, porque recordamos, ese partido contra España fue pletórico, ese partido contra Brasil fue pletórico. Entonces, Maradona lo hizo solito. Y sí, como bien dice Hugo, o sea, no es porque Burruchaga no fuera bueno o porque Batista no fuera buena. Brown, que por cierto ni siquiera pensaba que fuera titular contra Corea del Sur en el primer partido, ¿no? Y de repente llega Bilardo y le dice, vas de primera porque confío en ti, ¿no? O sea, gente que acompañó a Maradona para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Bilardo sabía específicamente que ese equipo era para que Maradona lo hiciera todo, pero si algo fallaba, los demás podían acompañarlo y apoyarlo, ¿no? Pero siempre fue la figura de Diego, siempre estaba ahí. Era el punto central. Toda esa selección giraba alrededor de Maradona y sin él no hubiera existido nada por el estilo. Claro. Hugo, igual ya para terminar también, ¿tú con qué momento de Maradona te quedas y por qué? Mira, sí, creo que todos llegamos al lugar común del partido con Inglaterra, ¿no? Es el momento épico, ¿no? Es la película más vista de un superhéroe futbolero, ¿no? Todos los ingredientes que reunía para convertirse en un superhéroe los tuvo, lo hizo, y es una película que no me canso de ver. Pero si hay un partido con el que yo me quedo de Maradona, y si algún momento pueden bajarlo o encontrarlo o verlo completo, es contra Bélgica. Contra Bélgica jugó todavía no una vez, sino 2 o 3 veces mejor que contra Inglaterra. Los goles que hace ese día son espectaculares. Y solo vemos el resumen, pero si ven con atención el partido contra Bélgica, le puso a Valdano 2 goles hechos, le puso a Burruchaga 2 goles hechos, haciendo las mismas maniobras que hizo contra Inglaterra. Ahí me parece que alcanzó su mejor momento futbolístico en el Mundial. Contra Uruguay también jugó muy bien, solo que, bueno, ustedes muy bien saben cómo es un partido, cómo es jugar un partido contra Uruguay, con lo friccionado que esto representa, ¿no? Y con todo y eso se la bancó, como dicen en Sudamérica, y lo jugó bastante bien, ¿no? Y de otro momento me quedo con él, fuera de esto épico que todos vamos a coincidir que es contra Inglaterra, de un partido con el Milan contra el Milan de Sacchi, el Milan histórico de Van Basten, de Rijkaard, ahí estaba Ancelotti justamente, y ganan 4-1. Y él, Rubén, que conoce muy bien la carrera de Maradona, va a recordar un gol de cabeza de Maradona. Pocas veces hace goles o hizo goles de cabeza Maradona. Bueno, ese día hizo un Casi espectacular. en la boca del área, prácticamente. Exactamente. Como a 80 metros. Sí. Remata de cabeza ese día el Milán. Le pegó un baile histórico. El Nápoles le pegó un baile al Milán, que ese Milán era monstruoso, ¿no? Ganarle la pelota ya era un mérito. Ahora, ganarle 4-1, ¿no? Si el Madrid de Hugo Sánchez perdió 5-0, imagínate lo que representaba jugar contra ese Milán y el Nápoles de Maradona, ¿no? Porque además era Maradona, Careca, y por ahí otra vez, jugadores medianitos, ¿no? Lo demás lo llevaba Maradona en la mochila y en la espalda. Entonces, yo me quedo con esas 2 imágenes, ¿no? De esos 2 partidos que sí, para mí fueron épicos, no tanto con la trascendencia del juego contra Inglaterra, pero que mostraban al Maradona que nos enganchó a todos para siempre, ¿no? Pensé que también ibas a mencionar ese gol que hace de tiro libre con el Napoli, fantástico dentro del área. Sí, el gol imposible, que además tiene muy sí. poquitos días que cumplió 35 años, si no me equivoco. Sí, es correcto. Rubén, de igual forma, ¿tú con qué momento futbolístico te quedas del Diego, ya sea como jugador o como estratega? Me quedo con 2. Bueno, hay 3 momentos que me marcaron. El del 86, precisamente ese contra los ingleses, como de esa picardía de lo que era Maradona, de lo que fue la vida de Maradona. Creo que ahí te la describe claramente en esos 2 goles, y la genialidad, ¿no? Es decir, sí me puedes decir que no fue leal el gol, pero bueno, te demuestro que soy el mundo, ¿no? Aparte con esa soberbia que tenía Maradona dentro del campo, decir, sí, soy el mejor, pero soy el mejor porque te lo estoy demostrando, ¿no? Y empezar a llevar con esa narración épica de Víctor Hugo Morales, y también el tema, el entorno, es que se envuelve ahí. Creo que ese partido envolvió todo lo que es la vida de Maradona, ¿no?
el tema también social, político, venías de 4 años después del tema de las guerras de las Malvinas, estaba todavía muy fresco, él en el vestidor les dijo, háganlo por cada uno de los argentinos caídos, soldados caídos argentinos en esta guerra, entonces él se lo tomó, o sea, politizó ese partido, Diego Armando Maradona, entonces eso, el rival, aparte Argentina contra un europeo, América contra el viejo continente, entonces creo que reunió todos los factores y ese es el que me marca a nivel futbolístico. Como futbolista también la despedida de Diego Armando en la Bombonera, creo que frases que dice al final, que también lo resume muy bien en su vida y resume lo que pasa en el fútbol, ¿no? De que porque se equivoque uno no tiene por qué pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha, ¿no? Y creo que ahí se te enchina la piel. Puedes ver esa parte del homenaje ya al final y ver a Maradona disfrutando con amigos, ya en post carrera profesional. Ese partido de homenaje con el equipo de sus amores de Boca, quitándose la playa de Argentina y teniendo la 10 de Román. Entonces, para mí fue de esos momentos que marcaron y obviamente la etapa en México, ¿no? Digo, si me voy a la parte de estratega, porque aparte la viví yo muy de cerca, fue donde pude cumplir un sueño, conocerlo. Yo dije que el día que lo conociera me iba a tatuar su firma, así lo hice. Entonces fueron diferentes. O sea, en un periodo de 8 meses conviví en el entorno maradoniano lo que nunca pensé en mi vida. O sea, lo más cercano que había visto a Maradona fue en el 2005 en la final de la Copa Sudamericana, que tuve la oportunidad de viajar como de aficionado ahí con aficionados de Pumas, y estuvimos en la Bombonera y verlo en el palco de lejos nada más, así, pero o sea, veías una miniatura. Posteriormente en un show goal que vino aquí al Palacio de los Deportes, y de ahí dije, bueno, está en los Emiratos, está en Dubái, nunca voy a ver a Diego Armando. Entonces se alinearon los astros, cubriendo la división, venir un equipo que yo conocía y que me llevo muy bien y que tengo muy buena relación, como es el equipo de Dorados, y aparte de tener a tu ídolo ahí, o sea, de tenerlo en la cancha, me tocó hacer varias transmisiones en cancha, yo estando al lado de él, ver cómo dirigía, decía, o sea, te impone, ¿no? Y me tocó en Alebrijes, ahí entrevistarlo y todo, no, por el tema arbitral no quiso y muy educadamente me dijo que no, porque yo, conociendo la personalidad de Maradona y lo caliente y efusivo que dije, me va a tirar el micrófono, ¿no? Habían perdido ese día 1-0 y con polémica arbitral. Nos regresamos juntos en el vuelo de Oaxaca, Ciudad de México. Entonces son cosas que me pasaron en esa etapa durante el ascenso con Diego y cuando lo conocí pues fue fenomenal, ¿no? Que me lo presentó Toño Núñez a Matías Morla me llevó con él a la cancha, me recuerdo, me dio un abrazo y un beso y ahí fue donde le pedí la foto y que me firmara, ¿no? Y le saqué una playera a Holland de las que tuvo, de las últimas que usó en Boca antes de ser Nike y yo se la enseñé nada más y él me dijo, no, te la firmo. Entonces, quedaron ahí muchas postales para la Para eternidad enmarcarla. y posteriormente, sí, no, o sea, enmarcada. Y la otra, pues la entrevista que le hice en cancha, ¿no? Cuando ganan su primera victoria, bueno, cuando consiguen su primera victoria de visitante en el Coruco Díaz, le ganan 1-0 con gol de, Jorge, se me fue el nombre bueno, es Jorge, un argentino, y ganan, y ahí lo entrevisté, y aparte a Maradona no le gustaba que le tocaran el hombro ni el cabello, ¿no? Entonces en la foto salgo tocándole el hombro, y en la entrevista le toco el hombro y él también me toca el tatuaje, o sea, pero estábamos así, y creo que son de los momentos que quedan en mi vida así para toda la eternidad, y esos momentos, bueno, su etapa con Dorados, porque a mí me marcó en lo personal y en lo profesional. Iván, tú también tenías una playera firmada por el Diego, ¿no? Bueno, eso, ahorita que está Rubén, eso fue gracias a una amiga mutua, que es Andrea. Ella pudo, ¿cómo se llama? Ahí colarse con mi playera. Yo tengo mi playera firmada de Maradona, tengo una playera que venía de Argentina, precisamente se la regalaron a mi hermano cuando vivía allá. Y él me la trajo para mí y cuando se la pueden dar, prácticamente pues Andy me dijo, mira, ya está aquí, me la dieron prácticamente casi sellada, así como si estuviera ahí practicando traficar algo y ahí está la firma. La verdad es que lo más cerca que pude estar de Diego fue exactamente en esa conferencia de prensa de Dorados contra Pumas de los cuartos de final de aquella Copa MX.
Y la verdad es que sí, era un hombre que imponía muchísimo, alguien que te quedabas con la boca abierta. La verdad es que no, mi parte profesional era, quédate quieto, vas a empezar la conferencia y quiero a ver si puedo preguntarle algo. Pero por adentro yo quería tomarme 20,000 selfies. La verdad no tengo, o sea, yo estoy muy seguro que yo quería, o sea, el sentimiento, la emoción, la verdad es que nadie entiende por qué Diego te mueve tanto, ¿no? Y sí, la única etapa que yo vi a Diego jugando fue en Boca en el 96, en el 96-97, cuando todavía estaba Canilla, Luis Hernández, todo, ya estaba a punto de retirarse, ya incluso él ya se notaban las piernas. Yo me acuerdo mucho así de aquel Boca River donde no termina el primer tiempo, está muy enojado. Esas partes, porque incluso no había mucha señal, no había muchas señales donde pasaban fútbol argentino, no existía en el cable muchas televisoras que lo pudieran pasar. Entonces, tú tenés que ver todo eso en las transmisiones de Deporte TV, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, a mí me tocó esa etapa muy joven, o sea, tenía 5 o 6 años cuando pasó Italia 90, ¿no? Entonces, no lo tengo claro. Y si Estados Unidos 94, literalmente, pues, no vimos a Diego porque no lo sacaron, ¿no? Prácticamente le cortaron las piernas. Y bien lo dice él, le cortaron las piernas. Entonces, creo que lo más importante de decir ya para terminar, creo que Maradona, cuando tú lo veías de cerca, irradiaba algo muy especial. Era algo que no puedes describir. Algo que te hacía decir, es intocable. O sea, o más que intocable, es algo que no puedes explicar. La forma en cómo podía patear un balón, y solamente por patear un balón y ver cómo dominaba algo así, e incluso ya sin esa habilidad que tenía en las piernas, ya incluso en Sinaloa, es tremendo, ¿no? Entonces, con eso me quedo con poder por lo menos verlo de frente en una conferencia de prensa, ya con eso, y que tengo mi playera firmada, por cierto. Perfecto. Bueno, señores, pues muchísimas gracias por haber estado conversando un rato de la historia y la vida de Diego Armando Maradona con nosotros. Se nos fue muy rápido el tiempo. Y como lo dijimos al principio, ¿no? Creo que realmente un programa no bastaría para hablar de todo el legado, la grandeza de este enorme jugador. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno que nos hayan acompañado y ojalá próximamente sigamos en contacto. Rubén Zamora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, también a Fernando, Hugo, también a Iván. Ahí un placer compartir esta rica charla y como bien nos dices, no, faltarían horas, no, yo digo que días, meses, ¿no? Podemos platicar anécdotas de Diego, de todo, de su vida, siempre hablar de fútbol es lindo, pero también más hablar de personajes que enriquecieron el fútbol como él. Sin duda alguna. Hugo Carrión, de verdad, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Un gusto, Juan, muchas gracias. Abrazo, Fer. Iván, un gusto, no tenía gusto de conocerte. Rubén, gracias. Qué gusto verte de nuevo. Un abrazo para todos y bueno, coincido con ustedes, ¿no? Hablar de Maradona, la verdad es que si nos dan las 4 de la mañana igual nos va a seguir faltando tiempo, ¿no? Y nada más para cerrar, ahora que hablaban de momentos, creo que también es injusto dejar el partido contra Brasil, ¿no? En Italia 90, ¿no? El entorno, el tobillo roto, fue épico también la jugada, el clásico contra Brasil, las aguas locas, ¿no? Todo tuvo ese partido, ¿no? Y creo que también hay que agregarlo. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Gracias por invitarme, Juan. Claro que sí. Iván Ruiz, como siempre, un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Hugo, Pibe, Fer y obviamente Juanito. Sí, no, hay partidos igual, me estaba acordando de alguno, por ejemplo, aquel Boca contra River de la 80-81, donde le hace el gran quiebre, que es impresionante. Que después hace un quiebre muy parecido en el Barcelona al Athletic de Bilbao, hace un quiebre muy parecido ahí, ese gol. Por ejemplo, aquel pase impresionante que le pone a Palermo para el gol en su regreso a Boca. Por ejemplo, la parte cuando regresa a Boca en el 95, que fue, o sea, la explosión de la Bombonera, prácticamente no cabía ni un alma. Ahí tú ves todas las pasiones que puede dar, etcétera. Creo que no me cabe o sea, podrían ser 20,000 horas
y yo creo que me va a faltar 20,000 horas más para hablar de Diego. Sin duda alguna. Fernando Rodríguez, vámonos. Te dejo, creo que el recuerdo de Maradona, el gol que hizo con el Barcelona al Real Madrid, creo que el único, el más recordado, donde se Es el que más le gusta a Fer. Así es. Recorta y adentro, ¿eh? No, sin duda alguna, mi estimado Juan, no, definitivamente recordar a Diego no hay palabras, ¿no? O sea, al final Diego es una infinidad de momentos, es una infinidad de situaciones, con el balón, sin el balón, Diego trascendió y trascenderá y conforme pase el tiempo seguirá trascendiendo. O sea, al final, sin duda alguna, es lo que sucederá y pues por supuesto agradecer a Hugo, agradecer al Pibe, agradecer a Iván como siempre en esta bonita plática. Sí, sin duda alguna, bien lo mencionan, nos faltaría tiempo para seguir charlando acerca del gran Diego. Y bueno, descansa en paz. Este fue un pequeño homenaje, evidentemente nos falta mucho para abarcar todo lo que él merece, pero pues fue de corazón y lo vamos a extrañar al Diego. No, hombre, qué bonita playera. Qué bonita, qué bonita. Gracias, señores. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.